Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a tener el taller de actualizaciones fiscales para este 2026. Primero que nada, espero que hayan pasado un muy bonito año y que estén con todo, iniciando el año como debe de ser. Y pues bueno, ahora vamos a estar hablando de los cambios significativos para este 2026 en cuanto a elaboración de nóminas y aspectos relacionados con los salarios. Para los que no me conocen, mi nombre es Ariane Molina, yo soy fundador de Emprende Fiscal, soy licenciada en Administración, tengo una especialidad en Mercadotecnia, soy licenciada en Contaduría Pública, instructor certificado de la CEPI Conocer y también creador de contenido digital. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando de todas las actualizaciones anuales que se llevarán a cabo para este 2026 y vamos a estar hablando pues de salario mínimo, de la UMA, de la UMI, de las tasas de ICN, subsidio al empleo, modificaciones importantes en el IMSS y pues las actualizaciones que tiene el sistema que es RUNA, ¿sale? Nuestro sistema que es RUNA. Entonces, vamos a comenzar y bueno, como sabemos, dentro de las actualizaciones anuales, para cálculos de nóminas son estos. Primero, los salarios mínimos, unidad de medida de actualización, el UMI, que es la unidad mixta de Infonavit, las tasas, las correspondientes tasas de impuesto sobre nómina y el subsidio al empleo. Y vamos a comenzar con lo que es el salario mínimo. Sí, bueno, chicos, cuando hablamos de salario mínimo, pues como referencia sabemos que el salario mínimo es la cantidad menor que puede recibir un trabajador por un servicio prestado en una jornada de trabajo. ¿Quién determina esto? Pues esto lo determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, y se publica año con año en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, los salarios mínimos para 2026 se publicaron el mes de diciembre del 2025 y la vigencia, el nuevo salario mínimo entra en vigor el 1 de enero del 2026. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya a partir del 1 de enero ya ningún trabajador puede ganar menos de lo que le corresponde. ¿Qué cambios relevantes tenemos en lo que es el salario mínimo? Bueno, pues ahora sí que a partir de este 1 de enero fue un incremento del 13% en lo que es el salario mínimo general y el 5% en la zona libre de la frontera norte. Como sabemos, en el país hay dos clasificaciones de salario y uno es pues el salario mínimo general, que como lo vemos aquí pues en la imagen es esta parte que está aquí, y la zona libre de la frontera norte, que es el norte de México. Entonces está clasificado por dos tipos. Este es el salario mínimo y como sabemos, pues aquí podemos ver la diferencia entre lo que era el 2025 con lo que es el 2026 y pues sí es un aumento significativo. Entonces, como vemos, pues esto sí tiene un impacto fuerte pues en las empresas y pues también un impacto positivo, pienso yo, para lo que son los trabajadores que percibían este tipo de salario. Ahora este es el salario mínimo diario. Ahora vamos a ver el salario mínimo mensual, con los diferentes factores. Uno es el factor del 30, que son los 30 días, y 30.4. Y pues estos serían los salarios mensuales mínimos dependiendo de estos dos factores. Y aquí lo ponemos en la zona general, zona general, el salario mínimo es 315.04, y lo multiplicamos por los 30 días y nos va a dar esto. Ahora haciéndolo con el factor, aplicamos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, los 315.04 por 30.41,667 y nos dan los 9.582.47 y pues hacemos exactamente lo mismo para la zona fronteriza norte y así es como nos queda el salario mensual mínimo para esta zona. Si se fijan, es un impacto fuerte, o sea, subir al salario mínimo al 13% es un impacto muy fuerte, pues sí, un impacto muy importante y repercute directamente pues a lo que es al patrón, a lo que son las empresas y pues ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto.
Luego vamos a ver también la parte de los salarios mínimos profesionales, que prácticamente estos salarios mínimos son para trabajadores de diversas ramas económicas, profesiones, oficios, trabajos especiales que se determina, que la CONASAMI determina como trabajos especiales. Entonces, pues como lo dije o lo acabo de decir, ¿quién lo determina? La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. También se hace la publicación por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la CONASAMI también varios canales oficiales de todo lo que es gobierno de México, se publican, se dan a conocer. Sí, tenemos muchos lugares donde podemos revisar esta información. Cuando entran también en vigor, pues el 1 de enero del 2026, y así tal cual lo publica la CONASAMI, este cuadrito, donde si se fijan ustedes, pues están detalladas las profesiones, oficios y trabajos especiales. Si pueden observar ustedes aquí lo que es la zona norte, la zona de frontera norte, no cambia, no, o sea, es lo mismo que, miren, es lo mismo para cualquier oficio y para cualquier, cualquier rama de trabajo especial. Y ya en la zona mínima, en la zona general, pues ya así cambia dependiendo cada uno de los oficios, de trabajos especiales, de profesiones, ¿sí? De cada persona. Pero eso también la podemos encontrar en la fuente donde podemos encontrarlo es en la CONASAMI, y pues entran, como les dije, en vigor también el 1 de enero del 2026. ¿Sale? Y bueno, ahora sí vamos a ver lo interesante, ¿sí? Déjenme, voy a revisar un poquito a ver si no tenemos algún comentario, todavía alguna duda. Y pues bueno, vamos a comenzar en hablar de esto, que creo que esto es bien importante, y cómo nos impactan los salarios mínimos, qué impacto tiene tanto para los trabajadores como para las empresas. Lo primero que pasa, si nosotros tenemos dentro de nuestra plantilla de trabajadores personas que ganaban en el 2025 el salario mínimo, pues hay que hacer la actualización porque tendrá otro salario mínimo vigente a partir del 1 de enero del 2026. ¿Qué cambia? O no solo cambia el salario diario, como nosotros sabemos, el salario mínimo, al aumentar, pues también sube lo que es el salario base de cotización para el IMSS. ¿Cuál es este? Pues es el que realmente hace que determina pues cuánto pagará el patrón por cada empleado que tenga. Entonces, al cambiar lo que es el salario mínimo, pues cambia el salario base de cotización, porque recordemos que para sacar este salario, igual el salario diario integrado, se tiene que hacer el salario diario multiplicar por el factor de integración que le corresponda dependiendo del año en el que esté el trabajador que tenemos a nuestro cargo, ¿ok? Vamos a suponer que es un trabajador de nuevo ingreso, pues se lo damos de alta con el salario mínimo, pero a esa le tenemos que aplicar el factor de integración, o sea, sería el salario mínimo y aparte sacar el salario con el que cotiza para el IMSS. Entonces, al cambiar esto, la base de trabajadores que ya traemos con salarios mínimos, pues cambia también los salarios base de cotización. Las cuotas de seguridad social, pues aumentan, porque al aumentar esto que dijimos anteriormente, pues aumenta lo que hace pues una carga un poco más pesada para los patrones. También ahí impacta directamente en pagos de primas de antigüedad, por la parte de que están topadas a 2 salarios mínimos. Y pues, que es importante actualizar con respecto a salarios mínimos, pues obviamente el software de nómina, y aquí se hace pues obviamente así como entre paréntesis, que pues en Runa realmente todo esto se hace automáticamente. Los trabajadores, hay que actualizar trabajadores con salarios mínimos en nuestro software. También es importante realizar estos cambios en el ITSE, que es prácticamente ante el IMSS, hacer la actualización en el SUA, verificar cálculos de prima de antigüedad y tener mucho cuidado, porque todos aquellos trabajadores que tienen salario mínimo no le podemos hacer una cuota, no le podemos hacer el descuento de las cuotas obreras. Entonces, a los salarios mínimos no les podemos retener prácticamente nada por ley. ¿Qué pasa si nosotros no actualizamos los salarios mínimos? Pues bueno, para empezar es una obligación tener o mantener actualizado la base de nuestros trabajadores con los salarios mínimos vigentes, ¿sí? En caso de no estar, de no realizar esta acción, pues estaría infringiendo en lo que es el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, y pues también estamos afectando de manera directa al empleado, a sus ingresos, a los pagos de cuotas, por lo tanto, pues puede haber también repercusiones legales, multas, etcétera.
¿sale? Entonces es bien importante que año con año revisemos todas las modificaciones y cambios que tengamos en cuanto a nómina, porque un mal cálculo nos puede costar, ¿sí? Entonces, un salario mínimo que no se actualiza es un foco rojo, nos puede hacer valer de multas por parte de lo que es el IMSS. Ahora, otra de las cosas que cambian año con año es la UMA. Prácticamente, pues la UMA es la unidad de medida de actualización y pues como sabemos es una referencia económica aquí en nuestro país para determinar pues la cuantía de diversas obligaciones, la cuantía de diversas multas también, esto que estén previstas tanto en leyes federales también como en entidades estatales y previstas, perdón, en leyes estatales también, tanto en leyes federales como en leyes estatales, y pues así como algunas disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, ¿verdad? De las leyes tanto federal como estatal. Entonces lo usamos realmente, es una referencia que se usa para hacer un sinfín de cálculos y es bien importante estarla actualizando año con año. ¿Quién determina el valor de la UMA? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, y pues el INEGI año con año, durante el mes de enero, hace un comunicado de prensa donde establece y da a conocer los valores de la UMA, diaria, mensual y anual. ¿Cuándo entra en vigencia pues la UMA? Año con año, el 1 de febrero, en este caso del 2026. Entonces, todo año con año este valor cambia y es bien importante que los tengamos bien actualizado en nuestros sistemas, como aquí lo mencionamos anteriormente, pues por ejemplo en Runa ya todo esto es automática, pero si nos toca a nosotros hacer cálculos ya sea manuales, tenemos que considerar esta parte, ¿sí? Para nómina también. Este es el comunicado de prensa que hace el INEGI el 8 de enero del 2026, donde da a conocer los valores de la UMA. Y si se fijan aquí también, pues nos hace tiene una anotación donde dice que en el 2026 la variación de la unidad de medida de actualización fue de 3.69 en comparación a lo que fue el UMA del 2025. Entonces, estos valores de la UMA se tienen que empezar a utilizar a partir del 1 de febrero del año en curso. ¿Okay? Este es el comunicado que manda el INEGI. Ahora bien, vamos a ver cómo impacta el UMA o el cambio que se le da año con año. Bueno, primero, como saben, nosotros como patrones estamos obligados a hacer el cálculo de las percepciones, deducciones de nuestros trabajadores. Cuando hablamos del ISR, pues ahí la empresa sí debe tener mucho cuidado a la hora de qué retenerle al empleado y qué no. Entonces, como sabemos, en nómina hay varios conceptos que no graban ISR o que tienen ciertas exenciones. Entonces, nosotros debemos de conocer esa parte y saber cuáles son los límites exentos. Los límites exentos para ISR se calculan en base a la UMA. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos bien establecido, porque hay que conocer cuáles son los límites exentos, a qué sí le vamos a retener y a qué no. También obviamente nos impactan los cálculos de las cuotas del IMSS, en los topes salariales, porque acuérdense que se usa lo que son las sumas, topes de exenciones también para la integración del salario, es decir, si un trabajador percibe un salario y tiene diversos conceptos dentro de esos salarios, saber qué sí y qué no integra directamente al salario o es parte del salario base de cotización y que no. Entonces, para todo eso impacta, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la UMA y por eso hay que estar actualizados. ¿Qué es importante actualizar? En el software de nómina también hay que actualizar este valor y pues también bien importante lo que es en el SUA, ¿sí? En el Sistema Único de Autodeterminación, porque en base a esto, acuérdense que se hace el cálculo de las cuotas obrera patronales. Entonces, todo esto es bien importante que revisemos año con año y prácticamente ese es el impacto que se le da. O sea, el UMA lo utilizamos realmente para diversos cálculos y pues sí debemos estar actualizados con esa parte. Si vemos aquí ponemos un ejemplito, sabemos que prácticamente hay varios conceptos dentro de las nóminas que son exentos o que tienen una parte exenta. Entonces, aquí como ejemplo pusimos la prima vacacional, que la prima vacacional, pues la exención son 15 UMAS. Entonces, ¿cómo calculamos la exención de lo que es la prima vacacional exenta? Pues son 117.31, porque como vemos acá, el UMA
diario para el 2026 es 117.31, lo multiplicamos por los 15 UMAS, que es la exención. Y entonces, sí, por ejemplo, vamos a suponer que a este trabajador le corresponde esta prima vacacional. A estos 1.759.65 no le estaríamos quitando nada de ICR, mientras que a estos 240.35, que son la diferencia, aquí sí le tendríamos que aplicar las tarifas de ICR correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo no calculo bien esto, si la UMA no la tengo actualizada, puede ser que no maneje bien las cantidades exentas, ¿sí? Estamos afectando directamente al trabajador y pues por ende los cálculos también internos de nuestra empresa. Ahora también aquí, como dijimos, impacta también en la parte de, este es un ejemplo de cómo impacta a la parte del IMSS. ¿A qué nos referimos? Hay ciertos, bueno, percepciones que tienen los trabajadores que pues que no todo se integra a lo que es tu salario base de cotización, y precisamente aquí es donde entra esto, o sea, los topes o cuánto es exento, por ejemplo, de los vales de despensa, que es un concepto que se le paga al trabajador y que no está al 100%, no lo metemos a integrar el salario directamente, sino que aplica esta reglita que es el 40% del UMA mensual, es lo que está exento para no integrar el salario. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, este trabajador, vamos a suponer que le dimos 3.248 mensuales de vales de despensas, entonces esto está exento y esto no integra lo que es el salario base de cotización. Sin embargo, en la diferencia, lo que ya no es exento, esto sí deberá integrar al salario base de cotización, lo cual hará que pues este trabajador cueste más a nivel IMSS y cuotas obrero-patronales, ¿sí? Entonces, esto, si se fijan, son diversas situaciones, pues, como ejemplo de cómo utilizamos el UMA, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa si no actualizo? Como lo dije, pues el UMA es un valor, acordémonos que esta es una referencia que utilizamos nosotros, que realmente la utilizamos para varias cosas, varios cálculos. Entonces, ¿en qué nos puede afectar? Pues en exentar de manera incorrecta importes de algunos conceptos, calcular mal los impuestos, el ISR, el cálculo incorrecto de las cuotas obrero-patronales de seguridad social y también los cálculos incorrectos en los salarios o en los topes de salarios base de cotización. Entonces, es bien importante tener esta cantidad actualizada, revisarla. Todos nuestros sistemas deben de tener la actualización correspondiente año con año. Luego está el UMI, que el UMI es la unidad mixta del Infonavit, que el UMI es un indicador que usa el Infonavit precisamente para ajustar los valores de los descuentos que se le hacen pues a los créditos hipotecarios de los trabajadores beneficiarios. ¿Quién determina esto? Esto lo determina el Infonavit y pues se publica también dentro de sus plataformas por medio de un escrito en el mes de enero. Entra en vigor también el 1 de febrero del 2026. Ahorita aún no tenemos la publicación del UMI para el 2026. Entonces, vamos a ver, cuando pasa eso, pues seguimos utilizando los valores del año 2025, ¿sale? Entonces, esto lo publica el Infonavit. Recuerden, también hay que estar al pendiente, ¿verdad? Lo publica el Infonavit por medio de un boletín. Y ahora otra cosa también que impacta, otro de los cambios importantes son las tasas del impuesto sobre nómina, y pues las tasas del impuesto sobre nómina afectan directamente en el cálculo mensual de dicho impuesto, y esto depende de la entidad federativa donde tú te encuentres, o sea, es decir, cada estado tiene sus tasas establecidas de impuesto sobre nómina. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Esto lo podemos encontrar en la ley de ingresos de cada estado. Ahí viene el tipo de impuesto que se les cobra para las personas que tienen alguna actividad económica, y difieren un poquito porque hay diversos tipos de impuestos estatales que también debemos de considerar. O cuando hablamos de nómina, pues el impuesto sobre nómina es un impuesto estatal que se debe de pagar en cada estado. Entonces, aquí es importante revisar, dependiendo del estado en el que tú te encuentres, revisar en la ley de ingresos cuál será el porcentaje para el estado en el que te encuentres. Perdón, tosí.
Aquí en Chihuahua, aquí puse los cambios que encontramos, ¿verdad? Principalmente en Chihuahua el año pasado era del 3%, actualmente aumenta al 4%, y en Baja California Sur era 2.5% y aumenta al 3%. Entonces también esto hay que considerarlo porque de estado a estado, pues, cambia, ¿sí? Ahorita esto lo encontramos, como les comento, en la ley de ingresos de cada estado. Ahí podemos encontrar cuáles son las tasas aplicables y pues obviamente impacta porque tú como patrón, por las percepciones que le pagas a tu trabajador, tienes que pagar dicho impuesto. Entonces, de todas las percepciones que tú tienes, tienes que, por ejemplo, en Chihuahua, de todas las percepciones que tú le pagas a tus trabajadores en un mes, le aplicas la tasa del 4% y eso es lo que vas a pagar de impuestos sobre nómina. También esto es bien importante estarlo considerando, viendo como empresas, proyectándolo para ver qué impacto tiene en nuestras empresas. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, pues sí es 1% más. Entonces, también aquí, pues siempre que sube, pues es un impacto grande para el contribuyente, para los patrones, porque la verdad sí es un impacto fuerte. Luego viene también lo que cambió este año, el subsidio al empleo. El subsidio al empleo prácticamente es un beneficio fiscal que está diseñado para apoyar a todos aquellos trabajadores que tengan o que estén remunerados bajo ingresos que sean realmente bajitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el subsidio al empleo? Reduce el impacto del impuesto sobre la renta, que quiere decir que para no quitarle tanto a estas personas que ganan salarios bajitos, que no se les haga pesado la parte de que tú le retengas, ¿sí? ¿Quién lo determina? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y realmente esto año con año también puede surgir, puede tener cambios. Esto se establece, se publica en el Diario Oficial de la Federación, y por ejemplo para este año 2026 se publica un decreto el 31 de diciembre del 2025 donde prácticamente nos explican que hubo algunos cambios para lo que es el subsidio al empleo, que cambia prácticamente, cambia el porcentaje que se le aplicará a la UMA, porque esto, por ejemplo, el subsidio al empleo lo sacamos por medio de la UMA. Si se fijan, aquí les anoto el UMA mensual, para poder saber mensualmente el porcentaje de subsidio al empleo que le corresponde a los trabajadores. Por ejemplo, a partir de febrero del 2020, de febrero a diciembre del 2026, se le aplicará un porcentaje del 15.02 a la UMA mensual, lo que nos da esta cantidad, el monto mensual de subsidio al empleo a aquellos trabajadores que ganen por debajo de este límite máximo de ingresos. Todos los trabajadores que ya ganen más de esto, pues ya no se aplica lo que es el subsidio al empleo, no se les da este beneficio. Entonces, esto fue lo que se publica en el decreto publicado el 31 de diciembre, y pues también ahí en el decreto hay un transitorio donde durante el mes de enero, en lugar de aplicarle este porcentaje, vamos a seguir aplicando este 15.59, y o sea, obviamente aquí tomando en cuenta el UMA del año 2025. Entonces, aquí las observaciones es que en enero vamos a aplicar estos montos, y solamente lo vamos a aplicar en enero con las UMAS, todavía valores de UMAS del 2025, y ya aquí en febrero, de febrero a diciembre del 2026, pues ya está ligado este cálculo con el aumento del 13% al salario mínimo. Entonces, recordemos que todas estas acciones los maneja el gobierno precisamente para que no sea un impacto fuerte y que se siga apoyando con esta parte de lo que es el subsidio al empleo, o sea, que todavía le siga correspondiendo una pequeña parte del subsidio al empleo a las personas que tienen ingresos pues por debajo de los límites establecidos. Entonces, eso fue lo que cambió este año 2026. ¿Sí? ¿Dónde encontramos esto? Pues también Diario Oficial de la Federación. Esto se publicó el 31 de diciembre del 2025. Luego, ¿qué modificaciones surgen o qué modificaciones, a ver. Vamos a ver modificaciones que tenemos, o, ¿cómo se dice? Cosas nuevas que tenemos que considerar para los cálculos de cuota obrero patronales. Aquí un aspecto bien importante que tenemos que tomar es esto. Miren, las cuotas en cuanto a retiro, cesantía y vejez.
Bueno, como sabemos, el retiro, las cuotas de retiro, estas son cuotas obrero-patronales que pagan los patrones meses con meses, ¿no? Entonces, el retiro es 2% fijo y pues, ¿quién paga estas aportaciones? Pues realmente el empleador, el patrón. Pero, ¿qué pasa con estos dos conceptos que son cesantía y vejez? En el año 2023 se elimina esta parte. Antes, chicos, este concepto era tripartita. ¿Qué quiere decir? Que lo pagaban o aportaban tanto el empleado como el empleador y el gobierno ponía esta pequeña parte porque era una obligación, pues, de todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se quita esto, que es en el año 2023? Se establece que el empleador va a tener esa carga y que gradualmente va a ir subiendo de este porcentaje hasta el 11.875. Entonces, esto año con año obviamente va a impactar a las cuotas obrero-patronales que paguen los patrones. ¿En qué se basan esto para saber las aportaciones que va a hacer el patrón con base a esto? Pues en estas tablitas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2020, y ahí viene esta parte de los montos, cómo va a ir subiendo. Si se fijan aquí en 2026, va así. Por ejemplo, vamos a suponer que este trabajador percibe un salario mínimo. Esto es de lo que lo que va a aportar el patrón de cuota o de esa cuota para ese concepto, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya va dependiendo del monto del salario que vaya teniendo cada trabajador. El patrón tendrá esta carga, va a ir aumentando, y de 3.15 el patrón tendrá que pagar gradualmente, como por 2030, pues la cantidad máxima de 11.875. Obviamente esto va a ser para trabajadores que ganen arriba de lo que es la UMA de 4.01. O sea, si un trabajador está, ¿cómo se dice?, percibiendo este tipo de salario base, tiene este tipo de salario base de cotización, la aportación patronal para un trabajador con estas características, pues será en el 2030 de 11.875. Pero no, si nos vamos al 2026, pues el porcentaje máximo de que pagará un patrón por un trabajador con esta característica que gane 4.01 UMAS será de 7.503. Entonces, pues todo esto es un impacto directo en los bolsillos de los patrones. Y todo eso es algo muy importante que se debe prever. Tú como patrón, tienes que realizar todos esos cambios, tienes que proyectarlos. Entonces, es importante, ¿sí? Hay que considerarlo. Luego, aquí les puse un ejemplito. Déjenme nada más, aquí abro mi calculadora para explicarles que sea lo más claro. A ver. Bueno, mira, aquí cómo se usa o cómo el patrón utiliza estos valores para determinar cuánto aportará por cada trabajador por el concepto de tanto de retiro como de cesantía y vejez. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos. Tomamos de referencia un salario base de cotización, que son 3 sumas, que si tomamos en cuenta que la UMA es de 117.31, sí, ¿verdad? No me equivoco. Sí, 117.31, que son 3 sumas, estaríamos hablando de un salario base de cotización de 351.93. Entonces, si este trabajador cotiza, pues, 30 días, estaríamos teniendo que este trabajador cotizó esta cantidad en un mes, ¿no? Estamos hablando de mes. 30 días cotizados. Ahora, ¿cómo se hace para determinar la cuota patronal? Vamos en cuanto a retiro, de a los 10.557.90, le aplicamos el 2% y nos van a dar los 211.16. Esto es lo que tú como patrón en el 2025 aportaste por este trabajador. Sí, este ejemplo. ¿Qué va a pasar en el 2026? Exactamente lo mismo, porque sigue siendo el mismo porcentaje. Pero ahora, cuando hablamos de cesantía y vejez, ahí sí cambia el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque año con año gradualmente va cambiando. Lo que, por ejemplo, en el 2025 este trabajador le tendría que aportar yo 560.31, ahora en el 2026 tendré que aportar
636.22. Entonces, pues aquí es bien, si se fijan cómo va a impactar, pues el patrón, este patrón en lugar de aportar 560.31, por este concepto que es cesantía y vejez, ahora tendrá que aplicar, tendrá que pagar o tendrá que aportar 636.22. Entonces, si se fijan, aquí pues es un impacto pues realmente grande. Y pues así está, así es como se determina. Este es un ejemplo un poquito fácil para que puedan entender cómo se determinan las cuotas patronales de estos dos conceptos. Entonces, de cómo cambia aquí desde a partir del 2023, o sea, cómo después del 2023, gradualmente el patrón ya va a ser una carga un poquito más alta. Entonces, pues sí, sí impacta. Entonces, bueno. Vamos a seguir, déjenme nada más. Esto es como se realiza el cálculo de las cuotas obrero patronales. Espero que esto sea un poquito más claro porque luego nosotros lo ponemos así en tabla, pero es realmente para que ustedes lo puedan visualizar. Si se fijan, por ejemplo, aquí en el 2025, este trabajador que era de 3 sumas, si nosotros lo localizamos aquí, estaríamos en el 2025 en este rubro, que es 5.307. Ahora en el 2026, pues ya sube a 6.026. Entonces ahí nos da como resultado esto. ¿Sale? Y bueno, y luego, ahora hablamos pues directamente de cómo son las actualizaciones en Runa, pues aquí como se los muestro. Todas estas actualizaciones que nosotros nos sirven para los cálculos, de la nómina, de cuotas, de seguro, se hacen por medio de automáticamente. Entonces, dan de cuenta que aquí tú como patrón no tendrías que actualizar nada más. Entonces, por eso, pues, la recomendación, yo siempre les he dicho que puedan ustedes adquirir un tipo de sistema, un software que les apoye con toda esta parte. Entonces, aquí prácticamente se hace automáticamente todas las actualizaciones y ustedes, pues, como patrones no tendrían cómo batallar. Entonces, pues, aquí también les pongo que para más ayuda, pueden consultar el contenido gratis que Runa en su página, por medio de su página de internet, tiene disponible pues para todos ustedes, donde prácticamente hay un chorro de material que pueden revisar, hay muchos artículos, muy buenos videos, todos estos videos, salen, los pueden encontrar dentro de la página oficial de lo que es Runa. Y pues como saben, también aquí pueden, gracias a pues aquí en esta misma página, pueden encontrar todas las conferencias, talleres que son gratuitos. Entonces, pues yo los invito a que revisen todo este tipo de material. También los invito a ver, por ejemplo, hay conceptos que tal vez en el taller, pues así como que de golpe, a lo mejor no aterrizamos bien y que aquí se los estamos enseñando, por ejemplo, lo que es la UMA, que les estoy diciendo cómo impacta, pero ya hay talleres específicos de la UMA y toda la utilización que se le da. Entonces, yo los invito a que aquí dentro de toda la página revisen cada uno de los talleres que están y que puedan, pues, ustedes tener un poco más información de todo esto que les estoy comentando. Pero, pues, realmente en términos generales, esto es lo que cambia para este año. 2026, los aspectos que debemos de tener bien en claro, que es salario mínimo, actualizar lo que son UMA, actualizar lo que es UMI, fijarlos lo que son las tasas de ICN de acuerdo al estado en el que nos encontramos, y el subsidio al empleo, también es bien importante hacer los cálculos del subsidio al empleo, y pues por mi parte es todo, no sé si tengan por ahí alguna duda.
Y bueno, chicos, pues yo los invito a que consulten cualquier información dentro de aquí de la plataforma. Fue un placer pues haber estado con ustedes y pues me despido. Muchas gracias a todos por asistir.